Maestros, el programa de las bases del magisterio, un espacio dirigido a los educadores y a la comunidad. Con información actualizada sobre la educación, la pedagogía, movimiento sindical, comentarios jurídicos y diversas temáticas de interés general. Con la participación de los maestros y la comunidad. Aló Maestros, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Director Ernesto Cañas Montealegre. Bienvenidos, aquí inicia Aló Maestros. Muy buenos días, saludamos a toda nuestra audiencia en Colombia. Bienvenidos al programa Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio. Cuando es las 9 de la mañana y 3 minutos, saludamos a docentes, directivos docentes, administrativos y comunidad en general que se interesan por la temática que cada 8 días, los días sábados a esta hora, damos a el sector educativo y desde luego a todas las personas que se interesan por la educación en Colombia. Este programa es en vivo y en directo desde las plataformas digitales de la emisora más importante en el departamento del Tolima y que irradia a través de Facebook, YouTube, www.ecosdelconveima.com y a través de la frecuencia 790. Esta emisora es Ecos del Conveima, una emisora muy reconocida a nivel nacional. Por eso le damos la bienvenida con temas de mucho interés, reflexiones con nuestros invitados especiales y anfitriones sobre las notas que han sido noticia y que causan seguramente mucho interés y mucho impacto en ustedes. Por eso a partir de ese momento los invitamos a que compartan el link porque ya llegamos con la mejor información. Saludo en el día de hoy a quienes me acompañan en los estudios de la hermosa ciudad de Ibagué, aquí en los estudios de Ecos del Conveima, a quienes hemos invitado y que están aquí en los estudios. Lisbeth Pertús, enfermera oncóloga de Clinalted. Jefe, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy sobre la ruta oncológica. Sí, un tema, acérqueme un poquitico más al micrófono, un tema que es desde luego de mucho interés y que forma parte del trabajo de promoción y prevención que hacen las IPS que prestan los servicios al magisterio en general. Sí, señor. Son unas rutas que está implementando Clinalted para la atención del paciente oncológico. Porque la salud es importante también en el programa Aló Maestro. Vamos a tener 3 sesiones durante 3 días distintos donde vamos a tocar el tema del cáncer porque sabemos que octubre es el mes rosa del cáncer, de la forma como se debe combatir y desde luego cómo se le debe prestar atención. Entonces, de antemano agradecerles a ustedes, al gerente que ha permitido, gerente Clinalted que ha permitido su presencia desde luego y a FOMAD con quienes hemos logrado articular en este proceso. Muchas gracias por el espacio. Bueno, y saludamos a Erley Urueña Pérez, ejecutivo de SUTEC Cimatol, secretario de Salud del sindicato, dirigente sindical del magisterio. Erley, muy buenos días. Muy buenos días, compañero Ernesto, muy buenos días a las 2 compañeras que hoy nos acompañan con esos temas importantes para el magisterio. Y buenos días a ustedes, maestros y maestras de Colombia que se conectan a esta hora. Como todos los sábados, el buen maestro, el maestro que pertenece a este hermoso gremio, con el cafecito en la mano y con el celular en el otro, conectándose a Ecos del Conveima a escuchar todas las orientaciones. Maestro que se respete, véalo maestro, para saber la actualidad de nuestro gremio. Sean bienvenidos, sean bienvenidas, por favor, ayúdenos a compartir este enlace. Desde luego que usted da ejemplos cada 8 días con siempre. El cafecito ahí puesto. Patrocinado por nuestro director como siempre. Por el programa Aló Maestro. Bueno, vamos a hablar de temas bastante importantes. Uno de ellos es el que tiene que ver con el incumplimiento del gobierno departamental a los deportistas del Tolima en la fase zonal regional de los Juegos del sector educativo, tema que va a orientar la compañera Irma Constanza Prada Betancur. En la nota jurídica hay un tema bastante importante que ha sido de mucho interés y de mucho revuelo a nivel del departamento y a nivel nacional, y es el que tiene que ver con las mesadas adicionales de docentes y directivos docentes
del sector público, tema que va a abordar Asleyes con su abogada Isabela Quispe. Hay una nota que muchos maestros están esperando en el día de hoy y para lo cual tenemos a nuestra invitada. Vamos a hablar sobre la ruta oncológica con la vinculación de FOMAD y Clinalted, como también vamos a hablar desde la Comisión Nacional de Servicios Civiles. Vamos a tener un espacio sumamente amplio porque hay un tema bastante novedoso. Vamos a hablar sobre las instrucciones respecto del trámite de las solicitudes de traslados por razones de seguridad a docentes y directivos docentes. Lo vamos a tener en vivo y en directo al doctor Cristian Andrés Soto Moreno, asesor de la comisión. Y tenemos también a Fabio Arias, presidente de la CUD, con quien vamos a hablar en el día de hoy sobre la participación en la movilización del próximo 14 de octubre, donde todas las filiales de FECODE, incluyendo desde luego la Federación, vamos a unirnos a esta jornada y escucharemos del presidente de la CUD la postura y la reflexión del por qué se hace esta importante convocatoria. Agradecerle desde luego a Camilo y a Juan Pablo por la garantía y por la calidad en el trabajo que se hace para poderle llegar a cada uno de ustedes. Vamos, Camilo, a una pauta. No se muevan, compañeros maestros, compartan el link porque ya regresamos con los temas que hemos anunciado en el día de hoy. Estás escuchando Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Analicemos al servicio de Ibagué y la región. Cuenta con servicios de laboratorio clínico especializado y laboratorio de patología. 3 sedes en Ibagué dispuestas para brindar atención con facilidad de acceso para sus usuarios. La calidad en la atención, oportunidad y confiabilidad de sus resultados lo reconocen y posicionan como el laboratorio líder de la región. Somos Asleyes, firma especializada en brindar asistencia jurídica al magisterio colombiano. Durante más de 20 años, nuestro equipo de profesionales ha trabajado en pro de los derechos de los docentes. De la mano de nuestro informativo Maestro Legal, hemos logrado posicionarnos como una de las firmas con más reconocimiento y prestigio entre los educadores del país. Contamos con cobertura a nivel nacional. Comuníquese a las líneas que aparecen en pantalla y reciba asesoría de la mano de expertos. En Asleyes, la defensa de sus derechos es nuestra prioridad. En la Clínica UMID hacemos del nacimiento un momento especial. Ofrecemos parto humanizado con atención cálida y segura y un equipo experto en partos de alto riesgo, brindando el mejor cuidado para mamá y bebé. Clínica UMID, somos amor por la mujer y su familia. Acompañamos tus sueños. Somos la Cooperativa de Trabajadores de la Educación del Tolima. Contamos con créditos de libre inversión, salud, educación y más. Haz parte de nuestra familia y disfruta de beneficios exclusivos. Codetol, 40 años creciendo juntos. Para todos los cibernautas y radioyentes de Aló Profesor, este es Promover, su centro de atención primaria. Queremos ahora invitarlos a que conozcan nuestro centro de vacunación. Vacunas POS, vacunas no POS. Ellos hacen parte de nuestro equipo de vacunadores que están en casi todos los municipios del Tolima. Recuerda que aquí, en nuestro punto de vacunación, tienes la oportunidad de encontrar vacunas POS y no POS. ¡Te esperamos! ¿Presentas dolor en la mandíbula? ¿Necesitas un procedimiento especializado? En la Clínica Tolima tenemos el servicio particular de cirugía maxilofacial. Recibe atención profesional y seguro. Agenda tu cita al 310-294-7768. Estamos listos para cuidar tu sonrisa y tu bienestar. Queremos invitarte nuevamente a ser parte de nuestras actividades en Cafasur. Esta vez llega el taller de maquillaje artístico, una experiencia para darle color y vida a tu creatividad, aprendiendo técnicas que transforman rostros en verdaderas obras de arte. En octubre de 2025, 4 sábados de 2 de la tarde a 5 de la tarde, Cafasur, segunda sede Colegio Cafasur. Inscríbete según tu categoría y asegura tu cupo. Tu talento merece brillar. Te esperamos.
Aló Maestro, el informativo de las bases del magisterio. Esta es la noticia regional de la semana. Téngamela ahí, téngamela. En la nota regional, tema bastante interesante y desde luego preocupante para los maestros, no solamente del departamento del Tolima, sino a nivel nacional. La información que tenemos es que el gobierno departamental en el departamento del Tolima incumple los compromisos con los deportistas del departamento, maestros todos y directivos docentes que participaron en la fase zonal regional de los Juegos del sector educativo en Colombia. Apreciando también que esta mañana, escuchando el programa institucional de FECODE, también hubo denuncias que en otros departamentos también el gobierno le incumplió a los Juegos y le incumplió a los deportistas. Tema que reflexionará la compañera Irma Costanza Prada Betancur. Irma Costanza, muy buenos días. Irma Costanza, por favor, encienda cámara y abra micrófono. Bueno, mientras Irma retorna y luego logra habilitar la plataforma, vamos con el primer tema de nuestra invitada en el día de hoy. Decía que vamos a hablar sobre temas de oncología, la ruta oncológica desde Clinaltest, y tenemos invitada a la enfermera jefe Lisbeth Pertus. Desde luego, expliquémosle a las personas que están en este momento conectadas qué es la ruta o en qué consiste la ruta oncológica y por qué es importante conocerla dentro de los servicios de salud aquí en Colombia y desde luego para el magisterio en particular. Listo. Buenos días a todos los que nos escuchan y a los aquí presentes. Básicamente la ruta oncológica es el camino que recorre una persona o un paciente en el sistema de salud desde que exista una sospecha de cáncer o un diagnóstico de cáncer. Esta ruta básicamente define los pasos que tiene que seguir esa persona o ese paciente desde la detección temprana de su enfermedad, el diagnóstico oportuno, el tratamiento integral y el seguimiento continuo en que debe continuar este paciente, ¿sí? Este proceso se tiene que hacer básicamente con los mejores estándares de calidad, con la mejor humanización y con la coordinación de muchas entidades influyentes en el sector salud, ¿sí? Lo beneficioso o lo fundamental por lo que el sector o el gremio de los docentes tienen que conocer estas rutas oncológicas que en estos momentos está prestando Clinaltest es para que nos ayuden con la detección temprana, que nos ayuden con la prevención desde los entornos escolares. Bueno, vamos a alternar con Erley frente a este tema tan importante que concita el interés de muchos de los maestros. Erley Urueña. Lisbeth, importante pregunta para todos los maestros y yo creo que en general para los usuarios. ¿Cuáles son esos pasos que debe seguir un paciente desde la detección de un síntoma que se pueda considerar sospechoso hasta el diagnóstico definitivo? Ok, hay 3 pasos principales, ¿sí? El primero es la detección y la consulta inicial, que es donde un paciente o una persona en su casa o en su entorno detecta una masa, un bulto extraño, un sangrado inusual, de pronto también una pérdida de peso sin ninguna justificación, entre otros síntomas, y acude a su IPS de primer nivel, a su centro de salud, para que el médico le haga una valoración inicial y detecte o sospeche de una enfermedad oncológica o un cáncer, ¿sí? El segundo paso es la remisión y estudios diagnósticos, que es donde ese médico que realiza la valoración inicial ordena ciertos exámenes diagnósticos que pueden ir desde biopsias, imágenes como resonancias, tomografías y exámenes de laboratorio. La idea de la ruta oncológica es que desde el ordenamiento de estos exámenes o apoyos diagnósticos hasta la realización no deben superar los 8 días.
Y el tercer paso es la confirmación diagnóstica, que es donde se da una emisión de los resultados de todas esas ayudas diagnósticas ordenadas en una valoración inicial. Y la idea de la ruta nuevamente es que desde la realización hasta la emisión de estos resultados que confirman el diagnóstico no deben superar los 8 días tampoco. Muy bien, vamos con Irma Costanza, ya volvemos con la enfermera jefe Lisbeth Pertús para seguir tocando el tema de la ruta oncológica. Les decía que vamos a tener este tema del cáncer tratado desde FOMAD con invitados especiales de diversas IPS aquí en el programa. Hoy estamos con una enfermera jefe de Clinalted. Irma Costanza, retomamos nuevamente con usted el tema del incumplimiento por parte del gobierno departamental a los deportistas en la fase zonal nacional de los Juegos del Magisterio. Irma, nuevamente muy buenos días. Irma Costanza, nuevamente buenos días. Cuéntenos sobre el tema relacionado por el incumplimiento del gobierno departamental del Tolima a los deportistas en la fase zonal nacional de los Juegos del Magisterio. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora, por favor. Listo, un saludo fraternal a todos y a todas las compañeras que hoy hacen presencia y están muy pendientes del programa radial de las bases del Magisterio Aló Maestro. Sí, hoy quiero aprovechar nuestro programa radial, que es el programa de las bases del Magisterio, para ser la vocera frente al inconformismo y algunas denuncias que han hecho nuestros deportistas en el departamento del Tolima en el marco del encuentro deportivo de esta semana. Ellos han manifestado el incumplimiento reiterado por parte de la Secretaría de Educación con los deportistas del Tolima. Ellos nos plantean que primero en el 2022 en Medellín les dieron unas sudaderas de muy mala calidad. En el 2023 en Bucaramanga prácticamente no hubo apoyo de la Secretaría de Educación y que le tocó al sindicato hacerse cargo de los uniformes. Y en el año 2000, en el 2024, estuvieron un día, el primer día no les llegaron los uniformes, solo al segundo día les llega un solo uniforme, un pantalón y una camiseta para la presentación. Ellos hacen esta denuncia dice que por la dignidad de los deportistas y por la imagen institucional de los juegos deportivos. Ellos, me gusta la denuncia que ellos hacen porque ven que estos juegos es un total irrespeto al magisterio y incumplimiento igual a los acuerdos que se hacen con los sindicatos. Ellos plantean que el tema de esa participación que hacen los maestros y maestras en estos encuentros deportivos hace parte del bienestar laboral y los estímulos que debe dar el Estado a los deportistas, contemplados en la ley 181 del 95, en el decreto 1577 del 98. Es decir, ellos lo que reclaman son derechos para poder participar de forma digna en estos encuentros deportivos a nivel nacional y que no lo vean como que es que les están haciendo un favor a los deportistas, que son prebendas que les dan, sino ellos lo hacen ver como el derecho que tienen a tener ese bienestar, a tener las condiciones para participar de estos encuentros deportivos y que por más de 3 años se ha visto con estas dificultades y ha generado que ellos se sientan que les están faltando el respeto y que va contra la dignidad y el bienestar de los deportistas. Varios compañeros que están participando de estos encuentros deportivos me hicieron llegar esta denuncia que inclusive sacaron por las redes, por Facebook, pues para ya hacer un llamado a la Secretaría de Educación del Tolima para que les garantice el derecho como trabajadores a participar de estos encuentros deportivos, pero de una forma digna. Ellos dicen, igualmente, digamos, es como la escuela que nosotros siempre hemos promovido a nivel sindical desde el colectivo Aló Maestro. No tenemos por qué hacer ver que los derechos es como si fueran favores que nos hace el gobierno, nos hace el patrón. Son derechos que tenemos los trabajadores y tenemos que elevar la dignidad de la profesión docente. Era esa como la denuncia que quería hacer de este programa de las bases del magisterio, donde siempre estaremos muy atentos a ser voceros
de lo que piensan los maestros y maestras desde las bases del magisterio. Gracias, bueno, Irma Constanza, compañeros. muchas gracias. Totalmente compartimos la información con usted. Ha sido crónica ya la situación, que cada vez que el departamento incumple, inclusive la misma organización sindical tiene que sacar plata para poderle cumplir a los maestros para que puedan participar. Frente a ese mismo tema, Erley va a hacer una reflexión y vamos con Fabio Arias, presidente nacional de la CUD, quien ya se encuentra en plataforma para hablar sobre el informe de convocatoria de esta semana que viene de una nueva jornada de movilización. Erley. Sí, como dirían los deportistas, vuelve y juega. Otra vez los compañeros se quedan sin uniformes y la pregunta que nos hacemos nosotros es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo desde la organización sindical vamos a permitir esta falta de dignidad a nuestros representantes en el ámbito deportivo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que sigan jugando, irónicamente, con estos compañeros que siempre, cada año, a través de estos micrófonos somos Aló Maestro los que levantamos esa voz de denuncia, pero cada año vuelve y ocurre? Yo creo que como sindicato, Ernesto Cañas, ya es hora de que no solo sea Aló Maestro, sino que sea Cimatol, no solo con la denuncia, sino con acciones para que realmente esto no vuelva a suceder. Como dice el compañero Cañas, y vinculándolo con el tema de la salud, ya es crónico el tema de los uniformes para los compañeros deportistas, que no es un favor, no es una dádiva, es un derecho que tienen y es el respeto a la dignidad deportiva. Sí, y lo más curioso es que tienen al secretario en un Facebook Live sindical y nadie se atreve a cuestionarlo, porque es responsabilidad de la secretaría, quien es el jefe inmediato directo de los maestros, y en lugar de cuestionar algunos de sus actos, lo que hacen es adularlo y darle todo el tiempo del mundo, mientras que a los directivos sindicales que vamos a dar un informe de mucho interés, a nosotros de manera irrespetuosa, si nos coartan el derecho y nos cortan el tiempo cuando los maestros estaban esperando una mayor información. Vamos con Fabio Arias, presidente nacional de la CUD. Se ha expedido una nueva convocatoria directamente desde la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia para participar en apoyo a las reformas sociales y exigir que se le dé tránsito lo más pronto posible a la ley de competencias para garantizar los derechos de la educación, salud y agua potable para el pueblo colombiano. Compañero Fabio Arias, muy buenos días. Ernesto, buenos días para usted y todo su programa Aló Maestro. Muy amable por la invitación. Sí, cuéntenos, compañero Fabio Arias, presidente nacional de la CUD, ¿cuál es la razón o el motivo de esta convocatoria para el próximo 14 de octubre en Colombia? Bueno, empezando, puesto que esta semana se conoció en los medios de comunicación que el magistrado presidente de la Corte Constitucional, el doctor Jorge Enrique Ibáñez, ha radicado una ponencia negativa con respecto a la ley pensional 2381 del año 2024, que ha quedado suspendida puesto que la Corte dijo que habían unos vicios de procedimiento en la aprobación de la ley en la Cámara. La regresaron a la Cámara el 27 y 28 de junio de este año. La Cámara en sesión plenaria, en sesiones extraordinarias, subsanó los vicios que la Corte le había dicho que había que subsanar, y sin embargo el magistrado Ibáñez insiste en que no se subsanaron. Nos parece absolutamente absurdo y mucho más absurdo sabiendo de que en la ley pensional se les está tratando de garantizar un ingreso solidario a nuestros viejos y viejas, todos los adultos mayores de 65 años si son hombres y 60 si son mujeres. En esa ley se contempla de que les tendrían que dar 230.000 pesos mensuales, que no es mayor cosa, y en eso hay una actitud pues absolutamente antisocial de parte del señor Ibáñez, una persona que gana más de 40 millones de pesos mensuales, que le nieguen esa opción a los trabajadores por unos presuntos vicios de procedimiento en la aprobación de la ley. Entonces, queremos exactamente decirle a todo el país que debemos decirle a esa Corte Constitucional que en sesión plenaria el día 14 de octubre, porque ese día se reúne, que van a discutir dicha ponencia, a que dicha ponencia la voten negativamente y por el contrario aprueben definitivamente la exequibilidad de la ley pensional.
Pero adicionalmente, para reclamarle al Congreso de la República, a la Comisión Séptima del Senado, esa comisión que hundió la primera reforma a la salud que se presentó y que hundió adicionalmente la reforma laboral y que se resucitó gracias a que el presidente Petro propuso una consulta popular y hubo una amplia movilización social y logró resucitarse la ley y aprobarse posteriormente. Esa comisión séptima nuevamente quiere hundir la reforma a la salud y nosotros persistimos en que debe aprobarse tal como salió del texto de la comisión, de la plenaria de la Cámara, y adicionalmente decirle al gobierno que presente ya al Congreso de la República el proyecto reglamentario del acto legislativo 03 del 2024, con la cual se reglamenta cómo se van a distribuir los recursos para cerrar las brechas en materia de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Esas son las motivaciones de estos plantones del día 14 de octubre y aprovecho obviamente esta oportunidad que me da usted, Ernesto, para toda la audiencia de Aló Maestro, hoy en Ecos del Colbeima, como usted me dijo, para decirle a toda la ciudadanía que nos está escuchando que nos vayamos a las movilizaciones este 14 de octubre. Obviamente allá en Ibagué tienen prevista una movilización, invitamos a que se participe en la plaza o en el Palacio de Justicia, y aquí en Bogotá, decirle a todos los compañeros que tengan familiares y amigos que por favor nos acompañen en la Plaza de Bolívar desde las 10 de la mañana para hacer estas reclamaciones, obviamente frente a la Corte, frente al Congreso y frente al Gobierno Nacional. Estás escuchando Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Volvemos nuevamente a los estudios con nuestra invitada Lisbeth Pertús, enfermera, oncóloga de la IPS Clinalted. Erleif, siguiente pregunta que está planteada para nuestra invitada. Claro que sí, Lisbeth. Por favor, aclarémosle a nuestra audiencia que está muy interesada en este tema. ¿Qué instituciones o profesionales intervienen en las diferentes etapas de la ruta oncológica? Vale. Para que una ruta oncológica o una ruta de atención en cáncer sea exitosa, intervienen muchas entidades y muchas instituciones, ¿sí? En las fases de atención primaria tenemos a las IPS de primer nivel, a los centros de salud, en donde básicamente el paciente es atendido por un médico general o un médico familiar y es él el que remite a las otras instituciones y hace las primeras órdenes de laboratorios o imágenes que necesite ese paciente para confirmar el diagnóstico de cáncer o no. La otra fase son las fases de diagnóstico especializado. Ya en esta intervienen las instituciones de segundo y tercer nivel, en donde ya encontramos que estas instituciones cuentan con servicios de laboratorio, de imágenes, de patología, en el cual nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico de cáncer y cuentan también con especialistas como internistas, ginecólogos, cirujanos, radiólogos y demás. En la fase de atención integral oncológica es ya una vez el paciente confirmado con diagnóstico de cáncer, es remitido a una unidad funcional oncológica como la que tiene en este caso Clinaltec, en donde ya cuenta con unos especialistas como oncólogos, clínicos, cirujanos, radioterapeutas, que son los que van a determinar el tratamiento del paciente. Que puede ser cirugías, quimioterapias o radioterapias según el caso. Y en la última fase, que es acompañamiento y seguimiento, ya intervienen los equipos de navegación, enfermeras oncólogas, trabajadoras sociales que ayudan a tramitar los trámites administrativos que tenga el paciente, y también intervienen las EPS y las secretarías de salud como entes de control para garantizar la oportunidad y la continuidad de sus tratamientos. Bueno, muy bien. Otra pregunta que surge en esta entrevista es, ¿qué barreras comunes enfrentan los pacientes para acceder oportunamente a la ruta oncológica y cómo pueden los docentes orientar o acompañar estos casos? Vale. En la situación actual que está viviendo el país en salud, pues encontramos varias barreras, lamentablemente, pero las más presentes son las barreras geográficas y económicas, en donde en muchas ocasiones el paciente vive en zonas dispersas y le queda muy difícil
llegar a la atención especializada, llegar a los centros de oncología donde le pueden brindar la atención que requiere, o también las barreras económicas, pues que le evita de pronto esos desplazamientos o las estancias en las grandes ciudades donde va a encontrar su tratamiento. Y también la barrera más común presentada es el desconocimiento de las rutas y de sus propios derechos en salud. Entonces ahí es donde entra el gremio de docentes a apoyarnos en mostrar y en ayudar a reconocer esos signos de alertas, esas primeras señales de cáncer, para que la comunidad, entre estudiantes y demás, sepan en qué momento tienen que acudir a una atención en salud. Muy bien, Camilo, vamos a una pauta. Ya regresamos con la nota jurídica desde las leyes y pasamos inmediatamente a nuestro invitado especial, el doctor Cristian Soto, de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Estás escuchando Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Analicemos al servicio de Ibagué y la región. Cuenta con servicios de laboratorio clínico especializado y laboratorio de patología. 3 sedes en Ibagué dispuestas para brindar atención con facilidad de acceso para sus usuarios. La calidad en la atención, oportunidad y confiabilidad de sus resultados lo reconocen y posicionan como el laboratorio líder de la región. ¿Es docente del Magisterio Colombiano? La siguiente información es de su interés. Si tiene dudas sobre el proceso para adquirir su pensión, nuestro equipo jurídico está listo para brindarle asesoría jurídica especializada para que obtenga una jubilación digna. No importa en qué parte del país se encuentre, vamos hasta donde nos necesite. Llame ahora al 314-655-2186 o 311-771-9906 o a través de asleyes.com. Somos Asleyes, asistencia jurídica al magisterio. Este 2025 venimos recargados. Estamos listos para atenderte con lo mejor en tecnología. Atención, maestro del Tolima. Si necesitas realizarte estudios de imágenes diagnósticas, tenemos un nuevo resonador listo para brindarte resultados precisos y confiables en tu resonancia magnética. Además, contamos con una amplia variedad de servicios: tomografía, densitometría ósea, mamografía, rayos X, ecografía, Doppler y biopsias para un diagnóstico completo. Contacta con nosotros al 608-277-1244 y agenda tu cita hoy mismo. Cuidar tu salud es el mejor regalo que puedes darte. En la Clínica UMID hacemos del nacimiento un momento especial. Ofrecemos parto humanizado con atención cálida y segura y un equipo experto en partos de alto riesgo, brindando el mejor cuidado para mamá y bebé. Clínica UMID, somos amor por la mujer y su familia. Ser docente es construir futuro y en Codetol te apoyamos a construir el tuyo a través de fondos de solidaridad, recreación, educación y más para ti y para tu familia. Asóciate hoy y vive con la tranquilidad de estar respaldados. Codetol, la cooperativa que piensa en tu bienestar. En Aló Profesor queremos invitar a todos los afiliados al FOMAC a su centro de atención primaria Promover. Conozca de todos sus servicios. Contamos con un grupo de médicos dermatólogos dispuestos a ayudarlo con una oportunidad de cita menor de 72 horas. Esta es la sala que usan nuestros médicos dermatólogos para los pequeños procedimientos. Hacen parte de ese servicio integral que en Promover, su centro de atención primaria, le ofrece. Este es nuestro equipo de fototerapia, equipo de última tecnología, especial para aquellas personas que sufren, por ejemplo, de lupus o psoriasis. En Promover, un centro de atención primaria integral en donde usted y toda su familia pueden contar con nuestros servicios. En la Clínica Tolima cuidamos tu corazón. El ecocardiograma evalúa en detalle las cavidades, válvulas y el flujo sanguíneo de tu corazón, permitiendo detectar enfermedades a tiempo. Con un corazón sano es la base de tu vida plena. Agenda tu cita al 310-294-7768. La Navidad se vive en Cafasur. Te invitamos a participar en nuestro taller de manualidades navideñas, donde podrás crear hermosos colgapuertas para decorar tu hogar con el espíritu de estas fiestas. 4 y 11 de octubre, de 2 a 5 de la tarde. Lugar, segunda sede Colegio Cafasur. Incluye materiales. No te quedes por fuera. Vive la magia de la creatividad con nosotros. Esta es la orientación jurídica de la semana en Aló Maestro, el informativo de las bases del magisterio.
Un saludo muy especial para quienes nos acompañan en todo el territorio nacional. Mi nombre es Isabela Quispe, soy abogada del equipo jurídico de Asleyes y queremos aprovechar este espacio para compartir con ustedes información clara, actualizada y útil para la comunidad docente. El día de hoy hablaremos sobre un tema que ha sido objeto de debate, las mesadas adicionales de los docentes. Es un tema que, a pesar de haberse discutido en diversas ocasiones, sigue generando inseguridad jurídica sobre el derecho de los docentes afiliados al FOMAG a acceder a la mesada compensatoria. La incertidumbre, la inquietud radica por la interpretación de la ley, especialmente sobre si la mesada compensatoria del artículo 15 de la Ley 91 del 89 es autónoma o esta es asimilada por la mesada 14 del artículo 142 de la Ley 100 del 93. Para entender mejor este tema, debemos tener en cuenta de qué se trata la mesada 14. Su propósito era el de compensar la depreciación de la moneda y mejorar la capacidad adquisitiva de los pensionados. Sin embargo, esta prestación fue eliminada a partir del 25 de julio de 2005, pero se mantuvo de manera excepcional hasta el 31 de julio de 2011 para quienes estaban percibiendo una pensión igual o inferior a 3 salarios mínimos. Sin embargo, esta ley no aplicaba para los docentes afiliados al FOMAG, quedando discriminados los docentes nacionales vinculados antes del 1 de enero de 1981, quienes por efecto de la nacionalización de la educación no eran beneficiarios de la pensión gracia. Por esta circunstancia, la Corte Constitucional prefirió las sentencias C-409 del 94 y C-461 del 95 con el fin de extender los efectos de la mesada 14 a este sector docente. Y esto fue reforzado o apoyado por la Ley 238 de 1995. Producto de interpretaciones jurídicas opuestas que generaron incertidumbre dentro de las negociaciones entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, se elevó una consulta a la Sala de Consulta de Servicio Civil del Consejo de Estado, cuya respuesta fue preferida en el año 2020 por medio de un concepto favorable, el cual fue publicado en febrero de 2025. Este concepto aclara que la mesada 14 no reemplazaba la mesada compensatoria del artículo 15 de la Ley 91 del 89, sino que por el contrario son prestaciones autónomas. Sin embargo, hay algunos fallos particulares proferidos por el Consejo de Estado en los cuales se niega esta prestación, argumentando que son equivalentes o son asimilables, teniendo en cuenta que su propósito es el de amparar a los pensionados. A partir de esto, hay dos criterios principales que aún se encuentran en discusión. Un primer criterio que establece que ambas prestaciones son similares. En este caso, se debería aplicar el Acto Legislativo número 1 de 2005 con el fin de restringir su pago. Por otro lado, está un segundo criterio que establece que cada prestación es autónoma. En este caso, la prima compensatoria debería reconocerse a todos los docentes afiliados al FOMAG entre el 1 de enero de 1981 hasta el 26 de junio de 2003. Ante este panorama, el FOMAG, gracias a las negociaciones con FECODE, ha decidido aplicar la fórmula más favorable, dejando pendiente si la mesada va más allá del 31 de julio de 2011 para los docentes vinculados entre el 1 de enero de 1981 y el 26 de junio de 2003. A pesar de los esfuerzos por aclarar las diferentes interpretaciones, la incertidumbre sigue siendo un tema de debate jurídico. Actualmente se encuentra en trámite dentro del Congreso de la República el proyecto de ley número 272 de 2024, el cual busca reconocer la mesada 14 a todos los docentes, nacionales, nacionalizados y territoriales, sin limitación de la fecha de vinculación al servicio público de la educación. Este proyecto fue aprobado en un primer debate. Sin embargo, quedan pendientes 7 debates más para ser aprobado dentro de 2 periodos legislativos consecutivos. Su suerte dependerá de alianzas entre partidos, de correlación entre fuerzas políticas dentro del Congreso y del respaldo del Ejecutivo. Asleyes pone a su disposición un modelo de petición jurídica para quienes estén interesados en solicitar su mesada compensatoria. Si estás interesado, comunícate con nosotros a través de nuestros canales de atención y te lo compartiremos de manera gratuita. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales o líneas de atención en todo el país.
Estás escuchando Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Bueno, vamos a terminar rapidito con nuestra invitada, dos preguntas que quedan pendientes y vamos con el doctor Cristian, que ya se encuentra en plataforma Erley. Sí, rápidamente yo quiero aprovechar que tenemos a Clinaltec para exaltar el servicio y el trato digno y humano que han tenido con los pacientes del magisterio. No solo porque nos lo han dicho, sino porque también lo hemos vivido y así como hemos sido críticos con los prestadores que no cumplen, es importante hacer esta exaltación. Ojalá, Ernesto Cañas, que imitaran algunos funcionarios de la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima este trato al usuario con dignidad. De verdad les quiero reconocer eso y felicitarlos de parte del magisterio. La pregunta rápidamente es, ¿qué derechos tiene el paciente dentro de la ruta oncológica y cómo se garantizan desde la atención primaria? Bueno, en la ruta oncológica el paciente tiene unos derechos fundamentales que son protegidos por la Ley 1751 del 2015, que es nuestra ley estatutaria en salud, y esos derechos son derecho a atención oportuna y sin barreras, derecho al diagnóstico temprano, derecho a la información clara y completa sobre su enfermedad, tratamientos a recibir y pronósticos, derecho a la atención integral humanizada, derecho a la continuidad en la atención y evitar las barreras administrativas en ese tratamiento. Bueno, ¿y cómo puede contribuir los maestros de Colombia, las comunidades educativas, es decir, el ámbito escolar, para el éxito de esta ruta oncológica? El ámbito escolar, como les decía anteriormente, puede ayudarnos fundamentalmente en lo que es promoción y detección temprana, fomentando hábitos de vida saludable, promoviendo los estilos de vida con la alimentación saludable, con la actividad física, riesgos con el consumo del tabaco, del alcohol, la protección solar, la importancia de la protección solar, fortaleciendo también la detección temprana, educando sobre los derechos en salud en las instituciones. Bueno, muchas gracias, enfermera jefe Lisbeth, por este espacio que le da al programa y al Magisterio de Colombia, y desde luego darle los agradecimientos tanto a FOMAD como a Clinaltec por este espacio que continuará el próximo sábado. Vale, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad, y pues quería hacer una cuñita pequeña ya que estamos acá, y es contarles también que Clinaltec ya cuenta con la unidad de trasplante de médula ósea o trasplante de progenitores hematopoyéticos, y contarles pues que nuestro primer caso exitoso fue una paciente de FOMAC y fue la paciente que nos ayudó a abrir el programa y con la que en este momento estamos exitosamente tratados con ella. Bueno, muchas gracias. Vamos. Gracias. Juan Pablo, con la cortina de la Comisión Nacional, porque vamos a hablar de la circular que modifica parcialmente la circular anterior sobre traslados por seguridad. Bueno, este tema lo están esperando muchos de los maestros de Colombia y es el que tiene que ver con la presencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, un poquitico con el tema de tiempo que en radio es bastante difícil de controlar, pero que sin embargo aquí estamos haciendo el esfuerzo por cumplirle tanto a la Comisión como al Magisterio de Colombia. Se ha modificado parcialmente la circular desde la Comisión que modifica lo reglamentario a traslados por amenazas, por temas de seguridad. Y por eso hemos invitado al doctor Cristian Soto, quien es asesor del comisionado, el doctor Edwin, quien nos va desde luego a dar una explicación bastante interesante frente al tema de esta nueva circular. Primero, doctor Cristian, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio que desde la comisión le abre el programa a los maestros y a los maestros de Colombia. Buenos días, profesor Ernesto, profesor Erley, buenos días. ¿Cómo están? Doctor Cristian, entrando, como se dice en materia, fue modificada esa circular que era de 2022, octubre de 2022, por una nueva circular desde la Comisión sobre temas de seguridad para docentes y directivos docentes. Y lo primero que pues, cualquier persona del común se puede preguntar es,
Bueno, ¿y cuál es la finalidad y cuáles son las razones que ha tenido la comisión para dar estas nuevas orientaciones frente a este tema tan importante? Sí, señor. Primero, pues agradecer el espacio que se nos facilita en esta oportunidad. Bueno, en el ejercicio de la función docente, el docente o directivo docente puede verse inmerso en situaciones tales como desplazamiento, como amenaza, y en virtud de ello, pues se activan las medidas para retirar al docente de la zona donde se encuentra en un peligro actual, real e inminente y garantizar la prestación del servicio educativo, así como la vida y seguridad del docente. Pero ¿qué pasa? Desde la Comisión Nacional y bajo las instrucciones del comisionado Edwin Arturo, hemos analizado las solicitudes que se nos han presentado en estos 2 últimos años y hemos advertido un fenómeno o una situación. Básicamente es que algunos docentes de algunas entidades territoriales están utilizando este mecanismo preferencial, especial y sumario para buscar una movilidad que debería tramitarse por el procedimiento ordinario. Entonces, se está utilizando esta medida para procurar un traslado que debía adelantarse o que debe adelantarse por la vía ordinaria. Por tal razón, la Comisión Nacional, la Sala Plena de Comisionados, expidió el 3 de octubre una circular que no elimina la del 2022, sino lo que hace es complementarla con los fines, con el propósito, con algunos requisitos y con algunas definiciones que debemos tener en cuenta, tanto las entidades territoriales como la misma comisión, al momento de realizar adelantar el trámite cuando el docente nos solicita ser trasladado por razones de seguridad, llámese amenaza o llámese desplazamiento. Doctor Cristian, muy buenos días, saludándolo acá desde estos micrófonos. Hay mucha tela para cortar y mucho por decir desde el tema sindical, pero ya nos pronunciaremos al respecto. Queremos ampliar un poco más lo de las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones para que un docente o directivo docente pueda ejercer los derechos de traslados concebidos según esta circular? Sí, señor, profesor, un cordial saludo. Bueno, el decreto, el trámite por traslados de seguridad está regulado en el decreto 1782, hoy compilado en el decreto 1075. Establece 3 requisitos: la certificación expedida por la autoridad nominadora, la inscripción sea en el vivanto tratándose de desplazamiento o la valoración del riesgo de la Unidad Nacional de Protección como riesgo extraordinario, y 3, la propuesta de 5 entidades que en orden de prioridad, valga la redundancia, propuestas por el docente para ser trasladado siempre que sea fuera de la entidad territorial. Ahí se activa la competencia de la comisión. Entonces, 3 requisitos formales. ¿Qué requisito o cuál requisito estamos haciendo énfasis en nuestra circular? El cumplimiento del principio de causalidad. Esto es que tenga relación los hechos con el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque hemos advertido, sobre todo en desplazamiento, que los hechos victimizantes inclusive son anteriores a la fecha en la cual el docente adquirió derechos de carrera. Y cuando estoy diciendo anteriores es 1 año, 2 años, inclusive hemos advertido solicitudes cuando los hechos victimizantes fueron hace 30 años. Entendemos que, por supuesto, Colombia ha sido un país que históricamente ha estado, y en especial algunos territorios, pues han sufrido violencia. Sin embargo, la medida de traslados por razones de seguridad es, como lo repito, como lo he dicho, repito, es una medida ágil, especial, preferente, sumaria, que las entidades deben activarse de manera inmediata para proteger la vida del docente. Entonces, cuando nosotros advertimos hechos anteriores, pues no hay lugar al traslado y en virtud de ello, pues se rechaza. Entonces, adicional a los 3 requisitos,
está el cumplimiento del principio de causalidad. Eso no es un invento o mero arbitrio de la comisión, sino eso está respaldado por vía jurisprudencial. Cristian, frente a esta circular, ¿cuáles son las competencias que se les atribuye a la Secretaría de Educación en cumplimiento de los principios constitucionales y legales que amparan a los docentes y directivos docentes? Sí, señor. Mire, esta circular es muy importante porque establece reglas para los docentes y directivos docentes, para la misma comisión y para las entidades territoriales. Fíjese que las entidades territoriales son las primeras respondientes, son las primeras que están llamadas a proteger la vida del docente. Si bien la Comisión Nacional se activa cuando el docente o directivo docente solicita el traslado a otra entidad territorial, cuando el docente se presenta ante la misma entidad territorial, pues ya sabemos que tiene competencia, debe proferir el acto administrativo que reconozca temporalmente la amenaza, proceder a conferir la comisión de servicios, mientras que llega la evaluación de la Unidad Nacional de Protección. Entonces, esta circular lo que hace es un llamado a las entidades territoriales a que analicen todas las situaciones que se nos presentan de manera integral, de manera conjunta, complementaria. Cuando se adviertan hechos que no tienen relación con el ejercicio docente, con el ejercicio público, con el ejercicio sindical y con el ejercicio de la función pública, pues no habría lugar al traslado por razones de seguridad en el marco del sistema especial de carrera docente. Gracias, doctor Cristian. Rápidamente podemos decirle a los maestros que nos escuchan qué rol desempeña la Unidad Nacional de Protección, UNP, en este proceso y cómo garantizar la continuidad del servicio educativo ante el desplazamiento o amenaza de un docente. Listo, profe. Mire que es bueno acá hacer una aclaración o distinción entre amenaza y desplazamiento. La amenaza es una situación que el nivel de riesgo lo valora la Unidad Nacional de Protección. Pues competencia de la Unidad Nacional de Protección se circunscribe a el trámite que se adelanta por amenaza. Entonces la Unidad Nacional de Protección, con base en los hechos y soportes presentados, analiza el nivel del riesgo. Si determina que es un nivel extraordinario, eso es una alerta y las entidades deben adoptar las medidas pertinentes. Eso implica que la seguridad del docente está en peligro. Diferente es porque también nos han solicitado que nos acompañan o una denuncia o un escrito, pero sin la valoración de la UNP, o cuando llega la valoración de la UNP se dice que es riesgo medio u ordinario. Y ese es el riesgo que debemos soportar todos por vivir en un estado. Rol de la Unidad Nacional de Protección en el trámite de traslados es emitir y evaluar el nivel de riesgo del docente o directivo docente. Del otro lado, ya tenemos el desplazamiento. El desplazamiento, ya para que opere, debemos estar inscritos en el Vivanto, que es una plataforma que maneja la Unidad Nacional de Víctimas. Se presentan los hechos, se registran, se declaran, se evalúan los hechos en la Unidad Nacional de Víctimas y en el sistema quedan valorados. Y ahí es cuando se activan las medidas de seguridad. Pero ahí es donde nos toca tener en consideración que hay algunos hechos que son de 5, 10, 15, 20 años que no guardan relación y no cumplen con el principio. Frente a esta circular, ¿cuáles son las competencias específicas que tiene la Comisión Nacional del Servicio Civil para que estos procesos se den de manera transparente y sobre todo que se den de manera ágil? Sí, la competencia de la Comisión Nacional se activa de manera inmediata cuando el docente solicita el traslado a otra entidad territorial certificada en educación diferente, o mejor dicho, a otra o diferente a la que el docente pertenece. Ahí de manera inmediata se activa la competencia de la comisión. ¿Qué debe hacer la comisión? Y bajo las instrucciones precisas en el despacho. Todas las solicitudes en el menor tiempo posible porque tenemos
en cuenta que vamos a proteger o pretendemos proteger la vida y la seguridad del docente. Si es por amenaza, si es por desplazamiento, se verifica la Unidad Nacional de Protección, se verifica el vivanto. Requerimos en términos perentorios a las entidades territoriales para que nos remitan la existencia de vacantes definitivas en sus plantas de personal para que pueda efectuarse el traslado. Esto en atención al orden de prioridad. El docente propone 5 entidades. Yo le solicito en un término máximo de 2 días a las entidades territoriales que me reporten las vacantes definitivas, estén provistas o no estén provistas, siempre que sean definitivas, porque el traslado lo voy a realizar dependiendo de. Entonces, si me responde la primera y me dice que sí tiene vacantes, expido, tratándose de desplazamiento, expido un acto administrativo. Tratándose de amenaza, expido una certificación y se ordena. Las entidades territoriales están en la obligación de adelantar los trámites para suscribir el convenio interadministrativo y ordenar el traslado. También hemos advertido que posterior a estos trámites, los docentes ya no quieren trasladarse, o el establecimiento educativo no es de su agrado, o lo que buscaba era un traslado por unión familiar, por salud o por otro motivo, y activó este mecanismo. Por tal razón, las competencias de la comisión, cuando es a otra entidad territorial, tiene desde el inicio hasta que efectivamente se verifique que el docente fue trasladado. Doctor Cristian, hay un tema que es importante socializarlo, que está en la misma circular, en la última hoja, es la responsabilidad penal, disciplinaria, administrativa que corresponde cuando un docente o un directivo docente hace una solicitud infundada y ejerce este derecho, pues generando un desgaste administrativo, pero luego de hacer ese proceso se dan cuenta que no hay lugar a ninguna situación que coloque en riesgo la vida del maestro o el directivo. Esas responsabilidades legales, penales o disciplinarias, específicamente a qué se refieren y a qué entidad específica le corresponde iniciar esas acciones. Sí, señor, es muy importante porque es lo que hemos denominado en la circular el uso y el abuso del derecho. Sí, esta es una garantía que tenemos los docentes para proteger nuestra vida e integridad, como lo hemos reiterado en esta oportunidad. Sin embargo, pese a que es una prerrogativa de carácter formal, hemos advertido el abuso. Entonces, ahí es cuando hemos evidenciado que se dan razones infundadas, es decir, no existen los suficientes elementos para poder determinar que efectivamente el docente estaba en riesgo. Entonces el mismo decreto 1075 me dice a mí, a mi Secretaría de Educación, mire, si una vez adelantado el trámite se comprueba o se evidencia que hay razones infundadas, deben adelantarse los trámites. Acciones disciplinarias, acciones penales ante la Fiscalía General de la Nación o acciones administrativas. La misma comisión también adelantará las acciones que corresponden, porque inclusive en nuestros trámites hemos advertido inconsistencias en los documentos, por no calificarlo de otra manera, porque la comisión no le corresponde calificar la veracidad sí o no de los documentos. Entonces, eso es un llamado a los docentes, directivos docentes, a las entidades territoriales, que acudamos a esta garantía cuando efectivamente nuestra seguridad se vea en riesgo. Cuando se trate de otros traslados diferentes por salud, por unión familiar o, si se quiere, a través del proceso ordinario, adelantemos el trámite que corresponda ante nuestra entidad territorial. De seguir utilizando esta figura como se ha venido utilizando en algunas, se pierde credibilidad institucional, se desvían recursos, se desgasta el aparato administrativo e incluso judicial, porque hemos recibido un alto número de solicitudes vía tutela. Entonces este es un llamado, docentes, Comisión Nacional y entidades territoriales, para que actuemos de manera conjunta y coordinada y analicemos de manera íntegra
y sistemática los documentos y soportes que se nos... Cristian, muchas gracias por ese espacio que nos ofrece y desde luego por esa explicación tan importante que ha hecho en el día de hoy. ¿Se fue? Señor. Muchas gracias, doctor Cristian, por este espacio que nos ha ofrecido en este día, con este tema tan importante. Bueno, sí, señor. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Muy importante aclarar que esta es la postura institucional que nos da la CNSC. Desde la postura sindical pues tenemos elementos de discrepancia que estaremos discutiendo, obviamente garantizando que circulares como esta no vayan en contravía y pongan actos administrativos, situaciones administrativas por encima de la vida y la seguridad de los maestros. Se abre el debate y próximamente, ya saben ustedes, el tiempo acá es corto, estaremos dando pues nuestra postura sindical al respecto desde el colectivo sindical Aló Maestro. Compañero Ernesto Cañas. Muchas gracias audiencia, muchas gracias a los invitados, a Erley. Nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una feliz tarde porque nos vamos de puente, de descanso, regresamos a laborar nuevamente el martes.